Emilio, como todos, estaba recluido en su casa en esta cuarentena. Él estaba preocupado por cómo su cartera se adelgazaba día con día. Las perspectivas del trabajo también se veían cada vez más brumosas y de repente el miedo a salir y contagiarse y usar tapabocas y no poder entrar al súper si no tenía un tapabocas, la mirada reprobatoria de todos en la calle, los policías, etcétera, etcétera. Prácticamente lo que todos estamos viviendo. Pero hubo algo más que se detonó en la vida de Emilio, producto de la cuarentena. La relación con su pareja actual y su hija, las otras dos habitantes de su hogar. ¿Qué estaba sucediendo con ellas? Emilio, cuando se dirigió conmigo en una sesión de coaching 1-a-1, me comentó que, contrariamente a lo que él estaba acostumbrado, su actual pareja cada vez se mostraba más y más rejega, en sus propias palabras, más rechazante, hostil, inclusive a veces agresiva con él. Cuando empezamos a platicar acerca de las circunstancias de su pareja actual y también de su hija, me di cuenta de que en realidad la educación que Emilio estaba defendiendo era una educación machista, agresiva contra las mujeres. Y él estaba desconcertado porque ellas, en la convivencia diaria en las cuatro paredes, recluidos todos en esta cuarentena, se estaban rebelando ante ese machismo. Y él estaba desconcertado, no sabía qué hacer. Por eso acudió conmigo a una sesión de coaching 1-a-1, tratando de encontrar una respuesta a una situación inesperada que reveló esta cuarentena. ¿De qué te estás dando cuenta en esta reclusión? ¿De qué otras cosas te estás dando cuenta que van más allá del miedo al virus o la situación económica? Porque están aflorando cosas que ninguno de nosotros adivinábamos que teníamos adentro. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó con Emilio? ¿Les está pasando algo similar? ¿Tienen problemas con sus relaciones, ya sea cercanas o intermedias? ¿Quisieran saber cómo solucionar sus relaciones en el tiempo que nos queda de esta cuarentena? Hoy se van a enterar de cuál fue la terapia que tomó Emilio, que hizo que en solo 15 días se restaurara la relación de pareja de él, su relación con su hija, y que ahora se esté cuestionando y esté desarrollando una nueva forma de tratar a las mujeres. Pero eso no es todo, hay mucho más. Yo soy Luis Roberto Márquez y les presento a Joss, mi compañera también de viaje en este programa que es Del Cielo y la Tierra. Hola, ¿cómo están? Quiero sumar con esto. ¿Cómo estamos todos con las relaciones? ¿Qué es lo que nos está enseñando realmente la pandemia? La falta de dinero, el miedo al virus, el miedo a contagiarte y contagiar a los demás y que realmente las personas que aman se mueran, o la pérdida con nuestras propias relaciones humanas, con nuestras propias relaciones con las personas que tenemos en nuestras vidas. Mucha gente tiene miedo de que las personas que aman se mueran, pero ¿realmente están vivas viviendo con nosotros? ¿Realmente estamos conviviendo o solamente estamos pasándola? A ver cuándo se acaba y todos vuelven a las actividades. Porque escuché muchas veces que las personas se quejaban porque no tenían a la pareja, no las veían en todo el día y ahora se quejan porque los tienen 24/7. Joss es terapeuta y está acudiendo a las casas de las personas a darles también sesiones de spa, sesiones de revitalización, de masaje, de terapia de cuerpo, de piedras, etc. Joss, ¿con qué te has topado en esta cuarentena? ¿Cuáles son las necesidades emocionales en las relaciones que tus pacientes te han reportado? Mis pacientes cuando acuden a Tierra Pura nos dicen es que estoy estresado porque el trabajo, y una vez que acudimos a sus hogares a poder dar las terapias, resulta que el dinero y el trabajo es lo último que les importa y lo último que realmente les está poniendo una piedrita en el zapato. Lo que realmente les está poniendo sal en la llaga son las relaciones humanas y las relaciones consigo mismo. Las relaciones que tienen con las personas que están conviviendo y con las personas con las que ahora tienen lejos. Eso es lo que todos tienen, un dolor en una relación pasada, un dolor porque ahora con la relación que tienen actualmente consigo y con los demás no está funcionando. Se están peleando hasta por qué van a comer el día de hoy. Entonces creo que esto es lo que realmente nos está enseñando la pandemia. Así es.
Para mí fue una maravillosa oportunidad el que pudiéramos estar recluidos en nuestras casas, y yo lo veo de una manera metafórica. Aparentemente las autoridades nos piden que nos quedemos en casa para estar resguardados de una posible infección viral. Pero más profundamente, para mí la casa es una metáfora de la mente, de nuestra cabezota. Adentro de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, en nuestro cerebro se desarrolla todo el proceso cognitivo que nos hace actuar de tal o cual manera. Para mí, quédate en casa significa también quédate dentro de tu mente, quédate dentro de tus ideas. Y así como nuestra casa la revisamos y después de estar tantos días metidos en la misma nos terminan hartando los platos sucios, ese tapete que no se ha barrido, nos aburre ver la cama extendida y de repente decimos, bueno, ya. Y empezamos a tender la cama, a lavar los platos y sacudir ese tapete, a tirar todas las revistas viejas que ya no leemos, o a descombrar el closet y quizás también hasta unas cajas viejas que estaban por ahí. Lo mismo hacemos con nuestra mente, porque hay cosas que nos estamos dando cuenta en nuestras relaciones que son como esas cajas viejas y que son como esos platos que no se han lavado. Esa relación mala que tengo con mi pareja, o con mis padres, o con mis hermanos, o con mis hijos, me está rebotando algo que tengo que limpiar. Pero no voy a limpiarlo cambiando a mis papás, a mi pareja o a mis hijos. Es cambiando la manera en la que yo los veo a ellos, cambiando mi observador. Ese es el trabajo de coaching que hicimos en este caso con Emilio, el caso que les platiqué a continuación. Pero antes de explicarles cómo fue este proceso y acompañarlos, o más bien invitarlos a ustedes a que me acompañen en este proceso, porque puede ser que a ustedes también les ayude a sanar relaciones en esta cuarentena. ¿Cuál es tu experiencia, mi querida Joss, en tus terapias al respecto? ¿Cuáles son los mayores dolores en las relaciones que has visto en tus pacientes en terapia? Me comentaba una paciente justo en la terapia, me decía, ¿podrás volverme a dar masaje? No importa que pague más. En los hombros, porque vengo cargando a todo el equipo de gobierno ahí. Me llamó muchísimo la atención, porque ella, al pasar el tiempo en la terapia, resulta que el gobierno y el dinero era lo último, como les comentaba al principio. Ella necesitaba sanar algo con su mamá. Ella había sido abandonada. Y en esta pandemia estaban teniendo problemas de dinero, y justo con la mamá. Pero el problema de dinero, vuelvo a lo mismo, era lo último. Era el cómo su niña interior estaba dolida. Y el cómo su niña interior no podía salir y decirle pues lo que le dolía, lo que a lo mejor en su niñez no había podido decir, y ahora como adulta, quizás por respeto, y entonces estaba confundiendo todo esto y lo estaba volviendo incluso físico en los hombros. Cómo las cosas que nos están dañando en la parte externa, realmente está dañado en la interna. Totalmente, esto es sine qua non. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sanar ese niño interno, cómo sanar estas relaciones. Si seguimos este hilo de esta situación que tiene tu paciente, me queda Joss, o mi coachee Emilio, vamos a ver cómo es que se sanan las relaciones. Cómo es una terapia de coaching 1-1 y cómo fue que lo manejamos, ¿ok? Al escuchar esta narración, probablemente ustedes se puedan sentir identificados. Sigan atentamente esta historia, porque probablemente a través de escucharla, ustedes también activen su propio trabajo interno, su propio subconsciente empiece a sanar. ¿Cómo fue el trabajo de Emilio para sanar su relación con su esposa, bueno, su pareja actual, y con su hija? Contexto. El estar conviviendo juntos en la cuarentena hizo que las relaciones se tensaran, haciendo que su esposa y su hija lo amenazaran con irse mejor a vivir con alguna amiga que seguirlo soportando. Cuando empezamos a indagar acerca de qué era lo que estaba detonando esta situación, resultó que él, orgullosamente, me manifestó que simplemente era que no se aguantaban la carrilla o la llevadera o sus exigencias, porque él estaba bragado en el norte, educado en Sonora, con el estilo de su abuelo y de su padre que le enseñaron desde niño. Entonces me di cuenta que
en realidad él estaba manifestando una conducta machista contra su pareja actual y contra su hija. No lavar los platos, exigir ser atendido, no colaborar con la casa, con la excusa de que estaba esforzándose por traer el dinero, estoy trabajando, que no te das cuenta de que ese es mi papel. Y bueno, no nada más eso, derivaba también en otro tipo de conductas más hostiles contra ellas, y ellas francamente estaban hartas y ya le habían puesto un ultimátum de que se iban a ir. Entonces, bueno, cuando detectamos que esto era machismo, él lo reconoció hasta eso, ¿eh? Él no puso ningún tipo de excusa, ni mucho menos dijo, sí, yo soy macho, pues es que así nos educaron, así es. Y no entiendo por qué aquí tendría que ser diferente. Entonces le dije, bueno, ¿tú quieres quedarte solo? ¿Tú quieres, o sea, ya estás visualizando que se van a levantar con sus maletas, van a salir por esa puerta, la van a azotar, y quién sabe cuándo regresen? ¿Estás dispuesto a eso? Y entonces ahí él titubeó y noté que sí le dolía esa posibilidad. Entonces empezamos a trabajar. Le dije, ok, en realidad detrás de una conducta agresiva se esconde el miedo. Si estás de acuerdo con esta teoría, ¿podrías decirme qué es lo que te da miedo de una mujer? ¿Por qué tienes que ser agresivo con las mujeres? ¿Qué es lo que te da miedo de ellas? Al principio, por supuesto, los coaches suelen conducirse como trucha enjabonada y no reconocerlo. No, ¿qué me va a dar miedo una mujer? No, hombre, para nada. Si yo soy bien macho mexicano, no te estoy diciendo que soy macho mexicano. A ver. Pero por algo me estás consultando. Por algo salió esto como tu problema más importante. No la economía, no el virus. Tu problema más importante es que estás a punto de quedarte solo. ¿Qué es lo que te da miedo de quedarte solo? Entonces tuvo que reconocer que lo que le daba miedo de las mujeres era el rechazo. Y que por eso se portaba majadero y hostil y macho mexicano. En realidad, todo este personaje de ser macho mexicano no es más que una excusa para portarte mal con una mujer y para ocultar que en realidad te da miedo esa mujer. ¿Y qué miedo tenía en este caso Emilio? Miedo a quedarse solo. Tú que estás escuchando esta narración, ¿te identificas? ¿Te da miedo que una mujer te rechace? ¿Y por eso te portas hostil con ellas? No te preocupes, no tienes que decirme sí o no. Sé sincero y honesto contigo mismo y respóndete. Tu conducta con tu pareja tiene que ver más bien con un miedo que tienes con ella. Porque esto es ir profundo, ¿eh? Aquí estamos bajando de la superficie y empezamos a descender a las profundidades del subconsciente. Así es que Emilio, regresando a la historia, me dijo sí me da miedo el rechazo. Entonces le pregunté, Emilio, ¿cuándo fue la primera vez que una mujer te rechazó? Evidentemente se quebró y empezó a sollozar un poco, se le salió una lágrima y me dijo, sí, ya sé cuándo. ¿Cuándo fue? ¿Me puedes compartir? Me dijo, fue mi mamá. Y me platicó la historia de cómo fue que, estando pequeño, tenía unos 7 años, sintió el primer rechazo de su mamá. Probablemente no fue un rechazo, probablemente fue simplemente que no pudo cumplir su palabra, no pudo llegar a tiempo, por circunstancias que a veces los adultos tenemos, pero que cuando somos niños no alcanzamos a comprender. Y que duelen mucho, y que generan huellas. Las 3 principales huellas que forjan después nuestra conducta adulta son la huella de abandono, que es la que él tenía, la huella de rechazo también, y la huella de violencia. La primera vez que sentimos un abandono, un rechazo o una violencia nos marca para siempre. Y es nuestro trabajo personal procesar esas 3 huellas. Este es el tiempo en esta cuarentena para hacerlo. Y si no lo estás haciendo, te tengo noticias. Después te va a doler mucho más, porque las cosas que vienen después de esta cuarentena son solo para quienes hayan logrado atender estas 3 huellas, de rechazo, de violencia y de abandono. Entonces, evidentemente la huella de rechazo y de abandono era lo que más le estaban doliendo en este caso a Emilio. Seguimos avanzando en otro rechazo y salió una relación en preparatoria en la que una chica
lo mandó a la friend zone, ¿no? Como se dice. Fue una chica que le prometió que lo iba a ver en el cine y la verdad no llegó, entonces él se sintió rechazado. Fue la primera vez que se sintió rechazado, se rompió su corazón y ahí decidió adoptar todos los consejos de sus tíos y de su abuelo. Es que, mijo, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y demás frases estúpidas que desgraciadamente se nos dicen a los hombres, y también hay frases estúpidas que se les dicen a las mujeres. Por supuesto, ¿no? Cásate con uno que tenga... Cásate con alguien que te mantenga aunque no estés enamorada de él. Esa es una que escuché que es terrible, ¿no? Que está condenando a la mujer a vivir una vida sin amor, sin sentimientos, pero eso sí, con cosas materiales que al final saben a nada. Bueno, pero seguimos en el caso de Emilio. Ya que detectamos estos dos rechazos que él percibió cuando tenía 7 años y cuando estaba adolescente, vino el trabajo de sanación. Entrar al subconsciente implica hacer una meditación, porque no hay otra forma de entrar en ello. Se podría hacer en una medida más ortodoxa de coaching solo a base de preguntas, para que el coachee solo se dé otras respuestas. Pero a mí como coach me gusta combinar las técnicas ontológicas, que son eso, técnicas, son frías, son mentales, con técnicas más holísticas, que son más emocionales. Y bueno, también hay ciertas disciplinas psicológicas que están aceptando la hipnosis y la meditación como vías para sanar más rápidamente a una persona. Así es que decidí llevar a mi coachee hacia una meditación. Le pedí, como cualquier meditación, que se relajara, que cerrara los ojos y que inhalara y exhalara varias veces. Inhalar y exhalar varias veces. Lenta y profundamente, para empezar a oxigenar el cerebro y bajarlo de estar meditando, más bien de estar operando en una frecuencia beta, a que baje a una frecuencia teta, es decir, cuando el cerebro está en entresueños, cuando estamos a punto de despertar, pero estamos todavía soñando, estamos conscientes ya de la habitación, de la cama, pero estamos todavía viendo en nuestra imaginación interna un sueño. Eso es cuando el cerebro está trabajando en frecuencia teta, que es una letra del alfabeto griego, teta. Ya que sé que el coachee está en frecuencia theta, empiezo a pedirle que visualice nuevamente ese momento en el que el niño se sintió rechazado, su yo interno, que reproduzca la habitación en la que estaba, que reproduzca a su mamá, que reprodujera el color de su vestido, de sus ropas. Y curiosamente el cerebro recuerda todos esos detalles, porque fue un momento trascendental. El olor, si es que olía a la sopa de mamá o no, etc. En este caso, se reprodujo la habitación donde él sintió ese rechazo y ese abandono y evidentemente mamá no estaba ahí, no llegó. Entonces le pedí que visualizara a su yo adulto entrando en lugar de mamá, entrando en esa habitación, sentándose junto a ese niño y teniendo una plática conciliadora, una plática amorosa, una plática llena de amor donde le explicara que mamá no pudo llegar, pero eso no significaba que no lo amara y que a final de cuentas, si mamá no estaba ahí, él podía estar para él siempre. Esta es una meditación muy profunda. Normalmente las personas cuando se ven a sí mismas, la versión adulta hablándole a la versión pequeña y hablándole con amor, con contención y al final dándole un generoso y cálido abrazo, ahí empieza la comprensión del niño interior de que la persona a la que estaba esperando era a él mismo, que el amor que estás esperando es el amor que te debes de dar tú a ti mismo. Recuerda esta frase. El amor que contienes y no te das es el dolor que te sigue vida tras vida. El amor que contienes y no te das es el dolor que te sigue vida tras vida. ¿Quieres dejar de sentir ese dolor? Empieza a liberar el amor que tienes de ti hacia ti mismo. Primero que nada, primero que nadie. Después de este abrazo genuino y de que mi coachee Emilio empezara a sollozar, lo tuve que llevar a la otra situación, afuera del cine, con el olor a palomitas, con las maquinitas de los niños jugando ahí al fondo, con la gente entrando, viendo las carteleras
y él quedándose ahí con sus flores, doblándose, esperando a la chica que nunca llegó. Y volvimos a hacer lo mismo, a que el adulto llegara a platicar con él, a tomar esas flores y abrazarlo cálidamente. Y ahí le pedí que ese hombre adulto le diera los consejos complementarios, o más bien que sustituyeran a los consejos que le daban sus tíos y su abuelo. ¿Qué consejos le darías a ese chavo para que no te rechazara una niña? Y entonces él empezó a hablar con su joven interno y a decirle, tienes que ser amoroso, respetuoso y cálido con una mujer. Amoroso, respetuoso y cálido. Respetar lo que ella te diga. Respetar que si ella va o no va es su derecho hacerlo. Y tú no te tienes que enojar con ello. Tú tienes que estar seguro de ti mismo, ser fuerte y seguir adelante. Y yo te voy a abrazar para que sepas que yo soy el que siempre está contigo. Y nuevamente se abrazaron, nuevamente se respetaron uno a otro y se contuvieron. El Emilio adulto conteniendo al Emilio joven, para que no sintiera ese dolor del rechazo. Inhalamos y exhalamos y después de hacer otro paseo hacia la integración y la fusión de ese Emilio adulto con sus versiones de niño y de joven, regresamos. Inhalar, exhalar, abrir los ojos. ¿Qué pasó después? Emilio me ha reportado que en estos 15 días, después de haber tenido esta sesión, las relaciones con su esposa y con su hija han mejorado sustancialmente. Final feliz. La verdad es que yo soy coach porque amo ver la transformación de las personas y me encanta que me den feedbacks positivos. Resulta que él le bajó de watts a su conducta en el hogar, acordándose de esta poderosa sesión y de esta meditación. Pues sin decir nada empezó a lavar sus platos, a ayudar en el tendido de la cama, a recoger su ropa sucia y a ponerla a lavar. Empezó a atender también a su hija y le preparó, me platicó, una cena. Y después también a su esposa. Ellas, evidentemente al principio, son escépticas, se burlan. ¿Qué mosca te picó? A ver cuánto tiempo te dura, etcétera. Pero después de varios días de observar que iba en serio y que él silenciosamente simplemente hacía las cosas diferentes, ellas también bajaron su escepticismo, su sarcasmo y su ironía y empezaron a apreciar lo que él estaba haciendo hasta que le reconocieron el cambio y se lo agradecieron. La presión interna en esa casa, en ese quédate en casa, bajó y se volvió armoniosa y se volvió relajada y se volvió amorosa. Si tú quieres ver un cambio en las relaciones en tu hogar, tú eres el que tienes que hacer un cambio, pero tienes que animarte a que sea un cambio muy profundo. Si te quedas en la superficie, nada más juzgando a las personas con las que estás conviviendo, no vas a tener resultados. Y vas más bien a repetir los mismos patrones y los mismos resultados negativos que has tenido toda tu vida. La decisión está en ti. Después de haber escuchado esta narración, ¿te animarías a hacer un cambio profundo? ¿Has entendido dónde está la raíz de los problemas que ves en tu exterior? ¿Qué estás esperando para trabajar en tu interior? ¿Te da miedo? ¿O te da esperanza? Jos, ¿qué opinas acerca de esta larga narración? Disculpa, me prolongué bastante. Me quedé pensando en cuántos Emilios hay, pero cuántas personas, papá o mamá, están generando Emilios. ¿Cuántas personas, por tener creencias como la de ni todo el amor, ni todo el dinero, están dañando a otras personas y generando Emilios? Personas con un dolor profundo, personas que ni siquiera se están dando cuenta que lo que están viendo reflejados en su día a día de hoy es porque realmente tienen algo muy profundo que trabajar. Hay que trabajar profundo, va a doler, porque regresar a ese punto doloroso que nada más le pusimos un pegote de ya está todo bien y lo guardamos en quién sabe dónde, es mentira. Y justo estamos en casa y esta época en donde nos estamos conviviendo, pero estamos viéndonos, realmente nos estamos viendo.
¿Cómo estamos con esas relaciones entre las personas y con nosotros mismos? Yo creo que hace falta más educación, no nada más en las familias mexicanas, en las escuelas, más educación emocional. Educación emocional, porque los padres dañamos a nuestros hijos, es la reflexión que estás haciendo, Joss, pero muchas veces sin querer. Lo hacemos no porque seamos malos, sino, por ejemplo, en el caso de Emilio, una mamá que no pudo llegar a tiempo, un pequeño Emilio lo interpretó como una especie de rechazo o de abandono. Fue sin querer, pero quizás si una mamá más consciente del posible daño que pudiera causarle a su hijo en caso de esa situación, pudo haber sido más atenta y levantar el teléfono, comunicarse con su hijo y decirle, te dije que llegaba a las 6, pero voy a llegar a las 8. Si te sientes solo, háblale a tu vecina o a tu tía y que te acompañe. ¿Me explico? Entonces, si los padres tuviéramos más educación emocional, podríamos tratar de evitar más esto, aunque es casi imposible. No podemos hacernos cargo de la interpretación de los niños acerca de los eventos que tienen, pero sí cuando menos ser más conscientes y minimizarlos en lo posible, ¿no? Tienes razón, mi querida Joss, y sirve esta narración de este caso de coaching en muchos sentidos, para que nosotros nos decidamos a trabajar en esta cuarentena en nuestro niño interior, pero también para que reflexionemos acerca del efecto que causamos en los demás con nuestra conducta, especialmente en los niños, que son criaturas sagradas. Los niños son la conexión más presente que tenemos en nuestra vida con la fuente divina, porque ellos vienen fresquecitos, vienen con su alma nueva, sin estrenar, vienen con inocencia, vienen con mucha ingenuidad. Y es nuestra responsabilidad forjarlos en amor, jamás abusar de ellos, nunca, de ninguna manera. Y ya que somos adultos, y con las experiencias que hemos tenido, crear conciencia en nosotros y ser observadores de nuestra conducta con los niños. Observarnos a nosotros mismos como padres acerca de cómo estamos tratando a los niños y qué ejemplos y qué enseñanza les estamos dando. Y si realmente les estamos haciendo un bien o quizás los estamos traumando más. Hay que respetar a los niños, hay que verlos como figuras sagradas, como figuras divinas. Son almas y son puras. De nuestra cuenta como adultos, de nuestra cuenta corre entregarle al planeta unos niños que se conviertan en adultos sanos, en adultos participativos, proactivos, adultos sanos mental y físicamente. Depende de nosotros forjar esos niños para que en lugar de que terminen siendo unas piedras duras, se conviertan en diamantes que brillen en honor y homenaje a nuestra nueva tierra que todos queremos. Mi querida Joss, ¿qué opinas ya para ir cerrando? Trabajar profundo. Yo creo que trabajar profundo es lo más importante que tenemos que hacer en esta cuarentena, pero siempre. O sea, terminando la cuarentena es seguir trabajando porque siempre hay algo nuevo que tenemos que descubrir sobre nosotros, para dejar de echar culpas hacia el exterior y decir que son los demás los que nos dañan, que es el virus el que nos está haciendo esto. Realmente solamente es una reflexión de cómo es que nosotros estábamos en el interior. Eso es lo que opino. Muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Joss. Gracias a todos ustedes por escuchar aquí en Om Radio este programa que es Cielo Limpio, Tierra Pura, donde juntamos todos los conceptos del cielo y de la tierra en un solo lugar. Yo soy el coach Luis Roberto Márquez y me acompañó... Joss. ¿Joss así nada más? Joss de Tierra Pura. Eso, está perfecto ese apellido. Muchas gracias por acompañarnos. En el siguiente programa hablaremos acerca de... las emociones. Directamente nos vamos a ir a cómo te sientes. Y cómo esas emociones afectan la salud, que es el expertise de Joss. Vamos a platicar acerca de no nada más de esta cuarentena y el efecto que está teniendo el miedo a contagiarse, está presionando a muchas personas a somatizar síntomas y creérsela que de veras están enfermos. Así es que vamos a hablar acerca de eso en el siguiente programa, va a estar buenísimo. Entonces, muchas gracias, Joss de Tierra Pura. Yo soy el coach Luis Roberto. Gracias por escuchar Om Radio. Este es su espacio llamado Cielo Limpio y Tierra Pura. Hasta la próxima.